para el 5 y 6. Problemas con el 7, el caballo Cafetero Juan, que queda último aproximadamente a 12 cuerpos. Viene por la parte interior Latigazo a dominar a Páramo, que corre en el segundo. Gran Vale por fuera para el tercero. En el cuarto lugar se acomoda el 9 por dentro, el caballo Corazón Valiente. Y estos cuatro despegan unos 6 cuerpos sobre el quinto lugar, que es el ejemplar el Gran Flamingo, que corre ahora en el quinto lugar. En el sexto trata de avanzar el caballo Magno Evento, luego el caballo Conde de Ciruela, el Tortillo. El caballo avanza a Aguiley, está pasando ahora al quinto lugar. En el resto de posiciones, el último lugar, Color queda en el penúltimo lugar cuando se aproxima última curva. Pasó el 9 a dominar Corazón Valiente dominando la carrera. Sigue Gran Vale por la parte de afuera con de Ciruela y viene atropellando el Tornillo Agiley, buscando paso por la parte interior cuando entran ya a la recta final. En plena recta, Corazón Valiente dominando. Ahora sí consiguió el pase por la parte interior el caballo Agiley y viene para el segundo puesto. Viene atropellando también el 14 Gran Vale. Agiley pasó al segundo puesto, va contra Corazón Valiente, que domina Agiley y también Magno Evento por la baranda, pero domina el caballo Corazón Valiente. La primera válida para el juego de 5 y 6. El número 9, Corazón Valiente, es el ganador en la primera Antes las participantes mal para la yegua Whitney. Queda Very Slowly, muy lenta en el último lugar. Rápidamente por la parte central Georgia a dominar la competencia. En el segundo lugar viene avanzando Arroganza. En el tercer puesto corre la Titi. En el cuarto Princess Gigi. En el quinto Bárbara Valentina. Del primero al quinto lugar hay 3 cuerpos. En el sexto lugar corre Gran Corredora. En el séptimo puesto Lady Heidi. En el octavo lugar viene avanzando Princesa Carola y Whitney. La cantante está en el último lugar a unos 20 cuerpos. Está dominando la competencia Georgia. Princess Gigi corre en el segundo. En el tercer puesto viene la Tita. En el cuarto lugar corre Arroganza. En el quinto Bárbara Valentina. En el sexto Gran Corredora. En el séptimo Princesa Carola. En el octavo lugar corre Lady Heidi. Whitney está en el último lugar. Está dominando Georgia la competencia. Georgia ha sacado 4 cuerpos sobre Arroganza, que viene hacia el segundo. En el tercer puesto viene Bárbara Valentina. En el cuarto lugar quedó la Tita. Está dominando la competencia Georgia. Arroganza corre a 4 cuerpos en el segundo lugar cuando vienen girando así la última curva e ingresan en la recta final. Arroganza contra Georgia. Arroganza a 2 cuerpos, pero Georgia se mantiene en la punta. En el tercer puesto viene la yegua Bárbara Valentina. Bárbara Valentina, inmensa por fuera, emparejó, pasó y ganó Bárbara Valentina. Segunda más o menos pareja. Está tratando de liderar por fuera Mr. Julito. También Gran Socio y por la parte central Ir Murmulo. Está dominando Mr. Julito con 2 cuerpos. Ir Murmulo corre ahora en el segundo puesto. Gran Socio viene para el tercero. Luego corre Espía por fuera para el cuarto. En el quinto está Diego Abraham. En el sexto lugar está corriendo el 3, el caballo Isaac Yací. Luego está corriendo el caballo Montesquieu, que se recupera. Posteriormente trata de avanzar por la parte exterior con cierta fuerza el número 4. El caballo Patatín Patatán. Se quedó Tito en el último lugar, dominándoles la carrera con ventaja Mr. Julito. Mr. Julito con 4 cuerpos de ventaja. Montesquieu pasó al segundo puesto. El caballo Montesquieu se despega del grupo también y está el tercero lejos, aproximadamente a 8 cuerpos, dominándoles la carrera Mr. Julito con Montesquieu para el segundo. Surge ahora el ejemplar número 5, Diego Abraham, y está claramente en el tercero Diego Abraham. Posteriormente viene para el cuarto el caballo Patatín Patatán cuando entraron ya a la recta final, pero Mr. Julito entró solo en la recta. El de la abuela Flor ganando muy fácil. La pelea será fuerte ahora para el segundo puesto, aunque trata de mantenerse por la parte interior del caballo Royal Road, que se incorporó al segundo lugar. Royal Road viene para el segundo, pero Mr. Julito trae mucha ventaja. 100 para la llegada. Domina Mr. Julito con Royal Road para el segundo puesto. La pelea fuerte al tercero ahora. Domina Mr. Julito, se le acerca Royal Road, pero ya la ventaja es grande y le ganó el caballo Mr. Julito. Segundo Royal Road, tercero al final. Para Special Friend queda en el último lugar. En el penúltimo el de Chichi. Rápidamente tic tac por la parte exterior tomando la delantera. En el segundo Tornado A. En el tercer puesto corre el Burlón. En el cuarto lugar viene avanzando por la parte central de la pista el caballo Patmos. En el quinto Balbi Fran. En el sexto lugar viene avanzando Cooper Valentín. En el séptimo lugar corre Josie Time. Enseguida viene metiéndose Special Friend. Penúltimo corre el caballo Consulato. Y en el último lugar corre el caballo el de Chichi. Está dominando tic-tac la competencia. Tic-tac
Adelante, Tornado A corre a 2 cuerpos en el segundo. En el tercer puesto, haciendo pareja, corre el caballo El Burrón. En el cuarto lugar corre Balbi Frank. Los demás andan bastante lejos cuando TikTok entra en la punta, cuando ingresan en la recta de la sentencia. TikTok, adelante, Balbi Frank, corriendo a 4 cuerpos en el segundo lugar, su máximo enemigo, pero TikTok está firme en la punta. Balbi Frank corre a 4 cuerpos en el segundo lugar, pero a celebrar, no puede perder TikTok, y ganó TikTok. Segundo Balbi Frank, pero solo 8 cuerpos rápidamente. La número 1, Tramollera. Tramollera viene a dominar claramente, saca hasta 5 cuerpos. Bueno, viene avanzando por la parte central para el segundo puesto. La yegua Gran Compañera. Gran Compañera corre en el segundo puesto. Luego en el tercero por fuera corre la yegua Wonder Woman en el cuarto lugar. Está corriendo por la parte interior Bossa Nova. Luego trata de recuperarse. Mismu se ha recuperado enormemente y pasa al cuarto lugar pegada a la barata. Luego está corriendo la número 7, la yegua Bailete El Nuri, y está quedándose en los últimos lugares la yegua Catira Real y la número 3. La número 2, la yegua Tung Tung, está corriendo ahora en el último cuando entraron ya a la recta final con Tramollera, escapada en punta, dominando claramente la prueba, mientras que avanza por dentro Wonder Woman, tratando de acercarse un tanto, y por la parte interior sigue atropellando Big Boom y viene ya para el cuarto lugar, pero la yegua Tramollera se le viene hasta la raya, y sintiendo por la parte interior la yegua Wonder Woman, pero le gana la carrera Tramollera número 1, ganó Tramollera. En el segundo, Wonder Woman. La yegua Business Class. En el tercer puesto viene por la parte central de la pista la yegua Thunder Flame, del primero al tercero y 5 cuerpos. En el cuarto lugar viene avanzando la yegua Barteta, enseguida Remadora, más atrás Linda Sonrisa, la yegua La Consentida. Posteriormente trata de avanzar por la parte exterior de la pista la yegua Leonela Samantha, más atrás viene Mike Up de Gansy Stan, y se está quedando el de colores rosado, la yegua Mushani Princess en el último lugar. Queen Aitana dominando la última competencia del programa. Queen Aitana es la número 12. Ha sacado 3 cuerpos de diferencia sobre el ejemplar Thunder Flame, que corre a 4 cuerpos en el segundo lugar. Domina el número 12, la yegua Queen Aitana sobre Thunder Flame cuando vienen girando así la última curva y enderezan en la recta de la sentencia con Queen Aitana, el número 12, dominando claramente la última del programa. En el segundo lugar viene avanzando Thunder Flame, corre a 5 cuerpos en el segundo lugar, pero a Queen